Hola, hola, hola Nutrinetas, ¿cómo están? Hola. Hola, Sabi. ¿Cómo están todos? Hola. Gusto en Hola verlas. a todos. Hola a nuestras Nutrinetas y también a nuestros netas y netes. Hoy estamos en otro viernes más de Nutrinetas y con un tema que merecía su programa en particular. Hace unos programas hablamos sobre la neta de la diabetes y quisimos pasar para un solo programa la neta de la diabetes gestacional. Y es que además no podíamos dejarlo como un tema chiquito dentro de todo lo que es diabetes, porque además tenemos una neta que es especialista, que es nuestra querida Oti, que es especialista en mujeres embarazadas, en toda esta etapa, en experta investigadora del Instituto Nacional de Perinatología. Entonces, qué mejor que ella para hablar de este tema. Y hoy decidimos, todas las Nutrinetas, Nueva versión. Nueva versión, porque vamos a entrevistar a Oti para que ella nos diga las netas de la diabetes gestacional. Nueva modalidad de programa. Así es. Eso entrevista por especialidad. Innovando en las Nutrinetas. Venga, bombardeen. Así es. Y pues vamos a empezar un poquito. Digo, todos los que nos ven en Nutrinetas ya conocen un poco de nuestra historia, pero ¿a qué te dedicas, Oti? Además de iluminarnos a todas aquí en Nutrinetas, ¿qué es tu día a día en el instituto y cómo esto te aterriza en el tema de diabetes gestacional? Pues bueno, yo me dedico a la investigación, soy investigadora en ciencias médicas desde hace 20 años en el Instituto Nacional de Perinatología y al llegar yo ahí había pues un problema muy importante de diabetes en el embarazo y bueno, que sigue habiendo en el país y a nivel mundial, que sigue aumentando, ¿no? Había mucha diabetes gestacional y también muchas mujeres que entraban ya con diabetes tipo 2 al embarazo y con diabetes tipo 1, en las que pues había un manejo muy riguroso endocrinológico, pero no había nada de nutrición para estas mujeres. Entonces ahí fue cuando yo dije, híjole, creo que ahí hay algo que hacer y que me parece importante y relevante. Y esto fue en el 2003, o sea, hace años. Wow. Y tenías 10 años. Y tenía 10, exacto. Regresada. Bueno, pues ya sí. Ahí, ese fue mi primer protocolo de investigación y justamente fue un ensayo clínico para mujeres con diabetes tanto tipo 2 previas como con diabetes gestacional. Y era un programa de terapia médica y nutricia en donde se daba pues toda la atención nutricia, evaluación, diagnóstico, intervención, monitoreo, con educación intensiva, con bastantes aspectos como conductuales y muy importante con automonitoreo de glucosa capilar. Y esto pues nos llevó varios añitos, estuvimos fácil 4 o 5 años trabajando con estas mujeres. ¿Cuánto tiempo las seguían, Noti? Las veíamos casi cada 3 semanas, entre 2 y 4 semanas, por los 2 departamentos, el área de endocrino y el área de nutrición. Y entonces en esta investigación, pues el diseño fue muy raro porque en este aspecto, pues de poca experiencia, yo me fui con la idea de, yo tengo que evaluar una estrategia dietética porque yo no puedo tener un grupo control, no les puedo no dar nada a algunas, ¿no? Y entonces, pues que empezamos a darles, dijimos, bueno, nada más voy a cambiar el índice glucémico de los hidratos de carbono, porque me interesa saber si todo lo dejo igual, qué tan importante es el índice glucémico de la dieta. Solo cambiamos eso, o sea, toda esa intervención para solo cambiar el índice glucémico de la dieta. Obviamente no hubo diferencias entre los grupos en el control glucémico, no hubo diferencias entre los grupos, más que una tendencia a menos ganancia excesiva de peso en las mamás, una tendencia a menos insulina en las mamás, pero realmente pues no se veía el impacto que clínicamente se empezó a ver. Y entonces lo que hicimos fue sí buscar un control histórico y ver mujeres que se habían atendido antes de empezar nuestro programa, 3 años antes, meterlas con los mismitos criterios y decir, estas mujeres que son comparables y que están atendidas por los mismos médicos en endocrinología y donde solo cambia el programa de nutrición, pues qué complicaciones desarrollaron. Y eso sí, ahí sí se vio pues muy impresionante, ¿no? Las mujeres que
que no habían recibido el programa 2 años antes, pues tenían 16% de preeclampsia y en nuestro programa solo 2%. O sea, ahí ella era bajó muchísimo los riesgos perinatales, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí así fue como empezó esto y ya de ahí fuimos saltando a empezarnos a encargar nosotros, pues de esa área en el hospital, porque obviamente todo empezó a cambiar, se empezó a hacer automonitoreo que no se hacía, se trajo a una enfermera que empezó a hacer toda la parte de educación en diabetes, nosotros nos encargábamos de los nutricios y ya había mucha comunicación como entre todo el equipo y pues hasta la fecha pues seguimos haciendo la parte de diabetes en el embarazo, entre otras complicaciones de embarazo, ¿no? ¿Y ahora cómo los tratan? O sea, tienen como protocolos de seguimiento también, ¿no? Me imagino. Pues sí, realmente Las tratan. es individualizado, pero mucho se basó en este proyecto de terapia médica nutricio que evaluamos restricción moderada de hidratos de carbono, que ahí hay una controversia en la literatura, o sea, si sí se debe restringir. Hubo mucho tiempo se dijo que en diabetes gestacional se debía restringir los hidratos de carbono a 40-45% de la energía o incluso 35%, algunas guías decían. Nosotros hicimos el estudio con 40-45% de hidratos de carbono y la verdad es que les fue muy bien a los dos grupos porque todos estaban tratados, ¿no? Pero les fue muy bien en el sentido de control glucémico y de buenos resultados perinatales. Entonces nos hemos seguido así, aunque ya liberalizamos a veces hasta 50% tal vez. O sea, depende de la mujer y depende pues de sus valores glucémicos, de su riesgo, de su obesidad, o sea, de varias cosas decidimos, ¿no? Pero entonces es mucho manejo más bien de conteo de hidratos de carbono sencillo, en donde ellas puedan distribuir a lo largo del día los hidratos de carbono. Eso es muy importante, eso sí se habla mucho, que no se concentre en una sola comida los carbohidratos, ¿no? Ni que haya picos de que haya 5 raciones en la comida, pero 1 en el desayuno, pero 8 en las cenas, porque eso no va a promover que haya un control de la glucemia, que es el objetivo del tratamiento, controlar la glucemia y todo el control metabólico, ¿no? Que no se eleve la presión arterial, que haya los lípidos al aumento normal del embarazo, etcétera. Pero entonces hacemos mucha educación en cuanto, primero, pues alimentación saludable, y de ahí enseñamos alimentos que impactan la glucemia, que son los carbohidratos, y de ahí cuáles preferir y evitar, o sea, patrón saludable, mucho patrón saludable, pero tomando en cuenta aspectos de conteo como a lo largo, de la distribución equitativa de los hidratos de carbono a lo largo del día. Y entonces van a chequeo y también van, por ejemplo, a sesiones de educación, o sea, al mismo tiempo, otros días o... Ahorita con la pandemia ha sido un desastre, pero sí, se tenía un taller fijo, sí, se tenía un taller fijo en donde endocrinología, enfermería, psicología y nutrición, dábamos estas sesiones para los pacientes que eran continuas. O sea, había ese taller que tenían que terminar. Como cubrir los diferentes... Lo iban haciendo. Y aparte, pues tenían su consulta clínica de consulta externa con los servicios en los que tenían que estar. De todas maneras, dentro de la consulta de nutrición es muy importante pues educar, pero estamos educando los aspectos pues de alimentación principalmente. Ya enfermería se encargaba más del autocuidado, endocrinología pues obviamente si requieren medicamento o no. No todas las mujeres con diabetes gestacional requieren tratamiento farmacológico y eso es eso es algo muy bonito porque es un área de oportunidad para la nutrición justo porque puedes retrasar la utilización de fármacos o incluso eliminarlo, ¿no? Entonces, en algunos seguimientos que hemos hecho de pacientes ya en el área ambulatoria sin que sea parte de un proyecto de investigación, pues hemos visto que sí podemos reducir o mantener las dosis o reducir que inicien el tratamiento farmacológico. Y eso, por ejemplo, siempre se dice que cuando la mujer tiene a su bebé se quita la diabetes. Pero ahí, ¿cuántos casos se pudieran decir que la mujer se queda con el diagnóstico de diabetes? Pues sí, hay un riesgo importante mayor de desarrollar, le llaman diabetes tipo 2. Puede ser Así es. Que nunca se quite, digamos, o sea, que ya no se normalice, o puede ser que en estas citas posparto y evaluación posparto a los 2-3 meses aparezca o posterior. O sea, sí se te queda prendido un riesgo de que puedes desarrollar diabetes tipo 2 después, no necesariamente
despuesitito del embarazo. Inmediato. Sino que es un riesgo, exacto. Igual que es un riesgo también, pues para los bebés, tener un recién nacido grande, más riesgo a mediano plazo de obesidad infantil, desórdenes de glucosa en niños o adolescentes y en adultos también. Pero ¿no? por eso no dejarías de asesorar que la mujer de lactancia, que mantenga el cuidado también posparto, o sea, se tiene que mantener, a pesar que a lo mejor la mujer también puede tener obesidad, que es otro de los factores de riesgo, el por qué puede aparecer la diabetes gestacional. Claro, los factores de riesgo, la obesidad es muy, muy importante, obesidad pregestacional, o sea, antes del embarazo, tener obesidad es un factor súper importante. Y también el haber tenido un hijo que pese más de 4 kilos en embarazos anteriores. Los hispanos, mexicanos, ¿no? Nuestra raza tiene más riesgo. El haber tenido también aborto. Entonces hay varios factores de riesgo que hacen que desarrolles más fácilmente diabetes gestacional, que es diferente a otra patología a la diabetes tipo 2. Sí, exacto. Que eso es algo que también importante considerar, o sea, que la diabetes tipo 2 es una condición y la diabetes gestacional es otra condición que puede desencadenar más adelante en diabetes tipo 2. Exacto. Y que aquí creo que es importante tal vez preguntarle a Oti, el diagnóstico se dice que es entre la semana 24 y 28, ¿no? Exacto. Si hablamos que es diferente a la diabetes mellitus tipo 2, ¿cuáles serían las diferencias y por qué se da en estas semanas el diagnóstico? Porque ahí es donde se debe de hacer la prueba para diagnóstico. Porque los cambios metabólicos en el embarazo, el primer trimestre hay una mayor sensibilidad a la insulina. En el embarazo normal hay una mayor sensibilidad a la insulina. Y a partir como de la segunda mitad del embarazo hay mayor cortisol, lactógeno placentario, estrógeno, o sea, varias hormonas que promueven resistencia a la insulina. ¿Que esto qué quiere decir? Que la insulina, que es la que va a meter la glucosa a las células en la madre, no está actuando perfectamente bien. Y entonces, ¿para qué? Para promover que esa glucosa pase fácilmente al feto, que es donde va a haber mayor crecimiento fetal en esa etapa. Entonces, es pues una cosa normal, ¿no? Es un cambio fisiológico normal del embarazo. Hormonal. En la diabetes gestacional, lo que sucede es que no alcanzo a compensar esta resistencia a la insulina normal del embarazo y entonces empieza a haber hiperglucemia. Y entonces cuando ya hay una intolerancia a la glucosa detectada por primera vez en el embarazo, es diabetes gestacional, pero detectada por primera vez desde finales del segundo trimestre, porque entonces también se habla que hay veces que se les está haciendo el diagnóstico o que ya tienen hiperglucemia o una curva de tolerancia a la glucosa alterada en primer trimestre, y eso a veces hablaría de diabetes tipo 2 previa. Que no haya sido diagnosticada. Que no es que fuera, se vio primero en el embarazo, pero pues en primer trimestre, y más bien ya traía esa alteración y no la tenía diagnosticada. Cuando se hacen la 24-28 es porque estos cambios metabólicos, el páncreas y la mujer no se alcanzó a ajustar. No ajusta, exacto, y entonces hay una hiperglucemia. Pero sí, la definición, pues es la intolerancia a los hidratos, reconocida o iniciada en el embarazo por una compensación inadecuada de las células betas del páncreas. Pero es muy complejo, hay inflamación, tiene que ver con la grasa corporal y con estos cambios metabólicos, ¿no? Entonces hay muchos factores. Y si decimos que es distinta a la diabetes mellitus tipo 2, también el diagnóstico es diferente, ¿no? Los niveles de glicemia son distintos. Es que aquí el diagnóstico depende de una curva de tolerancia oral a la glucosa. Y la diabetes tipo 2 no, en un adulto pues no, puede depender de una hemoglobina glucosilada, puede depender de valor aleatorio de glucosa, no aleatorio, más bien valor de glucosa en ayuno. Aquí es curva de tolerancia oral a la glucosa en la 24-28. Y lo que hay muchísima controversia es los puntos de corte, porque hay una definición, una propuesta internacional y de algunos países que abordan un valor alterado de la curva de 2 horas, o sea, son 3 en ayuno, 1 hora y 2 horas postprandial, y con que un valor esté alterado es diabetes gestacional, o una definición más tradicional en donde tiene que haber 2 valores alterados. Y ahí los puntos de corte varían. Entonces, eso hace que la prevalencia a nivel mundial, en México y en cada reporte sea un desastre. Porque con un solo valor alterado, pues se aumenta la prevalencia muchísimo
mientras que con 2 valores, pues es mucho más baja la prevalencia. No, Todas pensando. así es. No, Ahora, y el es que ¿sabes? tratamiento primario es la alimentación, Sí, eso es lo más Sí, importante. ese es lo que para ahí, Y es que- ahí va, ¿no? Y es que además eso es bien importante de la etapa en la que se hace la medición, porque a mí me pasó cuando me hacen la prueba, estoy embarazada, me mandan a hacer todos los exámenes de rutina, en la segunda consulta ya me estaban diagnosticando diabetes gestacional, a ver, porque traía 125, ¿no? Que puede ser por cualquier, o sea, hay un montón de causas por las que puedes traer alterada tu glucosa. Y ya después me vuelven a hacer exámenes de glucosa de manera rutinaria, hasta compré glucómetro y todo, y no pasó nada, pero creo que también es bien importante que si tenemos el antecedente de diabetes, que si traemos también una alimentación desordenada o alteraciones también en nuestra forma de alimentarnos, etcétera, son factores que nosotros como mujeres deberíamos de tener ahí precaución, pero tampoco asustarnos que en una sola toma tenga la glucosa alterada y ya sintamos que tenemos diabetes gestacional, Sí, no. y casi de Esa que... fuerza con curva. Exacto. Tiene que ser con curva. Entonces eso también es bien importante, que para las que están en este periodo, o para los nutriólogos que atienden pacientes, mujeres embarazadas, también tengamos un diagnóstico correcto, porque si no, lejos de ayudar a la mamá en esta etapa, podemos asustarla más. Entonces creo que también hay que ser muy cautelosos en la forma en la que se hace el diagnóstico. Yo estuve revisando, o sea, hace rato estaba revisando y bueno, finalmente creo que hay una conclusión y creo que ahí también nos puedes, pues, aclarar bastante. O sea, que finalmente el tratamiento nutricio, o sea, es importantísimo y la participación del nutriólogo. O sea, entonces, cuando vas a dar esta terapia médico-nutricia o cuando vas a dar la parte de la consejería, o sea, el nutriólogo tiene que estar involucrado porque van a ser como situaciones en donde le tienes que enseñar desde cómo preparar diferentes alimentos, qué tipo de compras tiene que hacer, cómo las tiene que hacer, cómo tiene que sustituir ciertas cosas. O sea, hay mucho, mucho trabajo y es indispensable. O sea, y varios artículos leí es así como los nutriólogos, de hecho, o sea, si no están, no funciona el tema. De hecho, en el 2019 hay una revisión de guías de práctica clínica que saca AND. Bueno, está publicada en AND. No recuerdo ahorita si la sacó AND, pero bueno, la idea es que lo que hacen ellos es revisar 21 guías de prácticas clínicas publicadas de todos los países y ver cuáles eran las que tenían más rigor científico. Primero dicen bajo rigor científico, casi el que la hace es el que la revisó, o sea, ¿no? Pero entonces escogen 3 como las meras, que son la de la AND, o sea, la revisión que tiene AND. De la Academia de Nutrición y Dietética. Esa revisión para diabetes gestacional, la de Malasia y la de Canadá. Y en esas 3 guías se habla de, los 3 reconocen que el papel de nutriólogo, que tiene que haber un nutriólogo clínico insertado en el tratamiento, que tiene que haber terapia médica y nutricia, que tiene que haber educación, o sea, es así como de parte del tratamiento. Del tratamiento. Y ya cuando hablas de la parte de nutrimentos o de recomendaciones, algunas establecen, por ejemplo, de hidratos de carbono, nadie se pone de acuerdo porque realmente pues ya no hay mucha evidencia que diga que tengas que restringir. Lo que sí se habla más es el tipo de hidratos de carbono, que no eleven tanto la glucosa. Se habla de bajo índice glucémico. A mí no me gusta decir eso porque como que me suena que les vas a dar la lista de bajo índice glucémico. No, simplemente es tener en la cabeza qué alimentos promueven menos picos de glucosa y a esos promoverlos, más ¿no? Fibra, más proteína. Mejorar la fibra, mejorar el tipo de hidratos. Entonces ahí el tipo de hidratos de carbono a mí me parece muy importante. Rescatar los granos, ¿no? Rescatar los yogur y leche,
que son bajo índice glucémico, rescatar leguminosas que son bajo índice glucémico. O sea, como el mensaje es más hacia alimentos, pero sí, la teoría viene de que bajo índice glucémico sí hay un efecto y sí ha habido un impacto más positivo que otro tipo de hidratos de carbono. Entonces, las 3 guías sí hablan de lo de bajo índice glucémico y hablan de lo de la distribución equitativa, 2 de ellas también. O sea, distribuir muy bien los hidratos de carbono a lo largo del día. ¿Y qué otra cosa por ahí? Algunos hablan de DASH, porque hubo un ensayo clínico que hicieron como varios diferentes salidas, que es chiquito, o sea, 50 pacientes, 40 o así, pero fue muy importante desde que salió, pues porque comparó contra un grupo habitual, ¿no? O sea, comparó contra nada fuerte, y entonces una dieta DASH, pues tuvo impacto en muchísimas cosas, o sea, tuvo un impacto sobre el peso al nacer, el índice ponderal, o sea, el tamaño del recién nacido, pero mayor tolerancia a la glucosa, menos hemoglobina glucosilada, menos resistencia a la insulina, menos lípidos. Que también te ayuda a tensión arterial durante el embarazo. Menos presión arterial, menos estrés oxidativo. O sea, eso lo documentaron en mujeres con diabetes gestacional leve. Entonces, un patrón que además queremos promover, pues, buen consumo de calcio para prevenir preeclampsia. Entonces, el patrón DASH es un buen patrón. Es una buena opción porque se ha estudiado en diabetes gestacional y por el tipo de alimentos también que promueve. Y bueno, todo se puede aterrizar mucho pues a lo que decía Claudia, ¿no? A platillos y a ¿cómo se llama? A cultura alimentaria, o sea, a platillos ricos, a aprender a comer, a seleccionar rico, o sea, esta parte de regaño, de restricción, de miedo, no porque debería además aplicar. De miedo. En el embarazo es mucho el miedo, o sea, Claro, la educación miedo. se hace a través del miedo y entonces también la mujer en esta etapa pues está toda preocupada de su salud y sobre todo de la salud del bebé, entonces creo que sabemos que la educación a través del miedo no lleva nada bueno. A través del miedo no lleva nada bueno la educación, pero Sabi, también como que a mí me parece, no, obviamente cero estoy diciendo que hay que sí, o sea, el miedo, basado pero creo que es de salud. Súper momento, porque hazte cuenta que es así como para concientizar, ¿no? si no lo vas a hacer el cambio por ti, lo estás haciendo por otra persona, como se nos da mucho a las por ahí mujeres. dice, sí. Pues bueno, pues hazlo y qué bueno, porque yo he visto que para mí son los momentos del embarazo que acaban siendo como los mejores momentos para modificar conductas. Por ahí dicen eso, que es el mejor momento sí. para enseñar y para cambiar. Porque Así hay es. un motivador más allá de ti, que qué triste. Así pero... es. Oye, Oti, y una pregunta, porque aquí creo que también, para los que tengan así como duda o no les quede como muy claro, o sea, ¿cuál sería para ti como la diferencia entre dar esta terapia médico-nutricia, es consejería, y cuál es como la diferencia con educación? O sea, sí, o sea, como para tratar de aclarar, porque a veces es como son terminologías que se hacen uno bolas. Yo creo que terapia médica y nutricia, o sea, es un proceso de atención nutricia. Eso es evaluación, diagnóstico, intervención, monitoreo. Dentro de intervención hay educación. Ya de educación a nivel conocimiento y a nivel habilidades. O sea, entonces, terapia médica y nutricia, de lo que yo he leído y visto que define un poco en esto de diabetes, es que incluye aspectos de consejería. O sea, incluye, no nada más va a ser, o sea, no va a ser terapia médica y nutricia si solamente cambio algo. Te doy una dieta. Ajá. Sino que es todo. Te doy una lista. Ajá, ándale. Es todo el proceso en donde va a haber tal vez un plan de alimentación individual, pero muchísima educación, pero desarrollo de habilidades, pero estrategias conductuales. Entonces es como algo muy, muy integral y muy intensivo. Así es. Eso, la intervención es muy intensiva. Yo creo que mucha área de oportunidad, porque me acuerdo siempre cuando rotaban alumnas a todas las especialidades y en esta de hablar de la mujer y el embarazo, no hay esa atención, no tenemos esa forma de brindarle el tiempo a la educación, que es tan importante. Siempre he dicho, es una excelente área de oportunidad. Exacto. Porque la educación es la que nos va a permitir que esa mujer salga adelante, no tenga complicaciones, su bebé tampoco, pueda vivir un posparto con mejores cuidados, y nada más se les da, como dices, la hoja y adiós. Y creo que por ahí todavía estamos en lo mismo y debemos seguir insistiendo en esta parte de la mujer y también lo que nos llaman estos
primeros 1000 días de vida, ¿no? Tan importante en la salud del ser humano. Y creo que, o sea, desde como el 2000, hubo un ensayo clínico en 2005 y uno en publicación 2005 y otro en 2009, con 1000 sujetos, o sea, uno publicado en New England Journal, los dos publicados en New England Journal of Medicine, casi con 1000 sujetos cada uno, en donde demuestran que intervención con nutriólogo, automonitoreo de glucosa capilar, insulina solo cuando se requiriera en los casos que no se pudieran controlar con lo que se estaba haciendo, comparado con un tratamiento clínico habitual, o sea, redujo estas complicaciones que son macrosomía o peso al nacer más de 4000 kilos, preeclampsia, peso al nacer 4000 gramos. 4000 gramos. 4000 kilos, 800,000 kilos. Bueno, redujo yo tuve uno de 4100, de 400. 400. 4000 gramos. Sí. Bueno, yo nací de 4300, yo. ¿Tú? Wow, estás grandota. Oti, Al tota. ¿qué onda? Yo tuve uno de Con 400. antecedentes, Sí se siente. Bueno, pero entonces redujo todo esto, incluso en el grupo de intervención no hubo muertes perinatales y desde ahí se sabe, ¿no? Pero no podemos nada más decir que solo es la alimentación. No puedes, o sea, la intervención con nutriólogo, que es todo esto muy complejo porque es vigilancia, porque es educación, porque es alimentación, porque es estrategias. Y luego automonitoreo, que es una estrategia conductual bien fuerte, claro, y que no más es la glucosa ahí, sino cómo interactúa, porque si está con nutriólogo, pues que es cómo interactúa esta glucosa con los alimentos o con los medicamentos. Y entonces se vuelve la herramienta básica el automonitoreo. Porque el automonitoreo registrado es lo que te lleva a encontrar problemas y a tomar decisiones. Y a la mujer entonces le cae el 20 de, pues sí, es que mira aquí cómo comiste estos carbohidratos, porque ya los detecta, ya comiste estos carbohidratos, ¿qué pasó acá? Pero o entonces, en esta llegaste situación acá descontrolada. Llegaste acá descontrolada. Entonces esta revisión en equipo para que ella misma empiece a ver este automanejo y empiece a ver esta conciencia de la alimentación, cuáles son, qué factor tan importante es y cómo puedo intercambiar, mejorar, etc. Entonces no es la alimentación, o sea, también es esa interacción, o sea, no lo han separado nunca. Así es, que eso es súper importante porque también, o sea, cuando das intervenciones así, nada más como ve y hazlo solito, ¿verdad? Cuando tienes esa parte de cómo puedo comunicarme con él, así es. Y que además, otra cosa en el embarazo, mucho se centra solo en el peso y en la ganancia de peso y no en todos estos cambios, porque puedes tener una ganancia moderada o inclusive alta y no necesariamente tener complicaciones. Pero eso no significa que estés bien alimentada o que estés llevando un embarazo saludable. Entonces, o al revés, ¿no? Ajá. Porque también puedes tener como no mucha ganancia de peso y diabetes gestacional, me imagino. Por anemia, procesos inflamatorios, antecedentes heredofamiliares, o sea, múltiples factores. Y luego tenemos también que, bueno, a mí me conflictúa mucho también que todo sea basado en vigilar la glucosa en el embarazo. O sea, ¿quién tiene diabetes gestacional? En las instituciones donde se hace es diabetes gestacional, sí o no. La que no tiene es como de, eres sana, no te puedes hacer nada contigo. Y no es cierto, o sea, hay obesidad, hay resistencia a la insulina, hay intolerancia tal vez a los hidratos, hay tal vez hipertrigliceridemia grave, entraron tal vez con síndrome metabólico y con ellas nadie está haciendo nada. Claro. Nadie. Y también hay programación y también puede haber crecimiento fetal excesivo y también puede haber muchísimas cosas. Entonces, como que tampoco aplaudiría yo esta vigilancia enfocada solo en la glucosa. Sin embargo, bueno. Ni solo en el peso, ni solo en la glucosa. Sí, y biomarcadores, vaya. ¿no? Y creo que sí son muchos factores. Deberíamos de dar consejería a todas las mujeres embarazadas, porque todas van a tener factores que podemos modificar, que tienen riesgo, y por esta plasticidad de efectos a mediano y largo plazo en la salud de ese bebé, ¿no? O sea, porque sabemos que esos cambios metabólicos lo van a afectar a tener obesidad, diabetes, síndrome metabólico. Claro, y al embarazo se le considera un estado diabetogénico por todos estos cambios hormonales anabólicos que sabemos que si tenemos un riesgo por antecedente heredofamiliar, por padecer incluso presión arterial, ni siquiera tal vez la glucosa alta, pero están relacionados. Y la edad también es un punto clave porque ya sabemos
que la edad entre las mujeres vamos incrementando la edad, nos embarazamos, no necesariamente va a aparecer, pero es un factor que pudiera estar involucrado. Sí, y tener el IMC arriba de 25 ya aumenta la diabetes gestacional, el riesgo. Sí, sí, sí. También O sea, tener son familiares A nivel poblacional, pues. Familiares con Porque- diabetes tipo 2 Sí. también. Claro. Triglicéridos arriba de 250 también aumenta. Y hay una... ¿Y cuánta gente no va por ahí caminando con triglicéridos de arriba de 250? Ajá. Porque finalmente el problema del sobrepeso, No duele. durante el embarazo, o sea, el problema de sobrepeso y obesidad durante el embarazo, o las personas que han tenido como múltiples embarazos, la ganancia de peso durante el embarazo es uno de los problemas de salud pública ahorita también más importantes. Y porque se quedan con la ganancia de peso y no logran como bajar de peso después de, aunque no queremos enfocarnos todo completamente el peso, pero también es un factor bien importante. Hay un impacto metabólico. ¿Sabes qué? Aumenta el riesgo de muchas cosas. También en esta etapa es mucho la justificación de, no, es el antojo. No, es comer por 2. Ajá, es que es comer por 2 y no es comer por 2, es comer para 2, que es muy diferente el panorama. Entonces, y simplemente sí hay que cuidar la calidad, la cantidad, pero también que sea con asesoría, no ponernos a dieta durante el embarazo, porque eso tampoco nos ayuda, y tampoco decir, pues estoy en una época en donde voy a comer por 2 y entonces es todo lo que sea, porque tampoco ayuda. Y el gran problema, Sabi, que el por 2 es mucho alimento procesado, dulce, bebidas dulces. Claro. O sea, dijeras tú comer por 2, pero me comí un yogur 4 manzanas. Más verduras estaría padrísimo al doble. Verduras, la verdad es que ahí sí. Refrescos o bebidas dulces, o sea, postres, pasteles, o sea, eso no es comer por 2, obviamente. Y el costo energético del embarazo realmente pues no es tan alto, o sea, no es muy alto, claro, ¿no? O sea, no es muy alto. No es del doble. 240 kilocalorías al día en el segundo trimestre y 452 más o menos kilocalorías en el tercer trimestre. Sí, o sea, es una colación más. Exacto. Sí, así es. Sí, y una vez leí igual que el coste energético de todo el embarazo, como haciendo un promedio, eran 300 calorías, 300 y algo, o sea, hablando de promedio. Que a veces nos subimos a más de 400 y todo depende también del estado nutricional que tenía previo al embarazo, porque también la clasificación de tu relación peso-talla al inicio juega un papel importante a ese coste energético, y uno dice, no, pues comer por 2 cuas, es como si te comieras una colación más, como dice Sabi, y no es tanto lo que realmente sería ese doble, no son 4,000 calorías tampoco. Y que, como decía Ioti, la calidad de la alimentación que estamos haciendo, o sea, de esas 400, podría ser una muy buena ensalada acompañada con fruta o un yogur, o puede ser unas papas y un refresco. Entonces, también hay que cuidar la calidad de esas 400 calorías. Que sigue siendo lo más importante. Y luego los mitos sobre la ganancia de peso, que en la literatura, pues no, casi todo el mundo utiliza los lineamientos de Estados Unidos, que también hay mucha controversia, pero bueno, son los que más se pueden acercar a una evaluación longitudinal, ¿no? De mujeres sanas. Los del Instituto de Medicina, de Estados Unidos. Pero en esos mismos, o sea, la ganancia de peso depende cómo empezaste el embarazo. Claro, entonces, eso es bien diferente. Cuando empiezan médicos a que son 9 kilos, no. Para alguien que tal vez tenía bajo peso, pues no. Porque tienes un rango que en obesidad puede ir desde 5 kilos en mujeres que iniciaron con obesidad hasta alguien con 18 kilos de ganancia adecuada para alguien que empezó con bajo peso. Así de claro. el rango. El rango. Kilos de acuerdo con Oti, totalmente de acuerdo. Eso hay que valorarlo. Es IMC previo al embarazo para poder hacer, o peso previo al embarazo, estado nutricional previo al embarazo para poder tomar decisiones. No todas somos iguales, más grandotas, más chiquitas, depende de la estatura, de la cuestión de la masa corporal y todos los demás antecedentes que podemos considerar para poderle dar esa consejería más individualizada.
Y hay unos rangos de mínimo y máximo en cada categoría de peso, bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad. Hay un rango que es la ganancia semanal esperada en segundo y tercer trimestre. Eso es muy útil. O sea, más o menos ir viendo cómo va esa ganancia, pero no de tirándole a solo 9 kilos y me espero hasta el tercer trimestre. Sí, porque eso también genera estrés. Es un número tatuado ya en la No, en el nada de 9 a colectivo, 12, o sea, es depende cómo empezaste y además hay que ir viendo esta tasa o velocidad de ganancia. ¿Qué? Yo nunca aumenté eso, qué vergüenza. ¿Cuánto aumentaste, Edna? Cuéntanos. 16 kilos. Y yo, y me regañaba el médico. Le digo, es que le juro que es pura pelotita, era puro bebé. Pero pues era mayor peso, retención de líquidos, pero les prometo que sí regresaba a la talla. No retuve. Bueno, no, pero aparte, pues ni modo, ¿no? O sea, también, mientras más flaquito estés y menos reservas tengas, más vas a aumentar. Entonces no es cosa aquí de restringir porque más vas a aumentar. O sea, es bien delicado la restricción durante el embarazo. Todo el mundo sabe que la mujer que tiene obesidad gana menos peso. Eso está clarísimo. Eso es claro. Y hay mujeres que igual en todo el embarazo no aumentaron de peso y el crecimiento del bebé fue muy bueno. Se mantuvieron, control metabólico. Ajá, y dicen, no es que tienes que bajar de peso. No necesariamente, algunas bajan, se mantienen, pero están vigilando todos los factores. El crecimiento intrauterino, claro. Pero así no es, nada más es eso. También es importante el crecimiento fetal. A veces crecimiento fetal, movimiento. Y el crecimiento fetal sí te dice para saber si estamos pasando del sustrato energético o si está habiendo como esta restricción en el crecimiento un poco o tirándole a restricción que puede ser un pequeño o puede ser que ya esté desarrollando problemas placentarios y haya restricción en el crecimiento intrauterino. Pero sin problemas placentarios, el crecimiento fetal, peso fetal o circunferencia abdominal fetal nos puede dar un parámetro para saber dónde está el crecimiento fetal, aunque la ganancia de peso tal vez es un desastre porque ni el peso pregestacional lo tengo bien, pon tú. Pero entonces hay que vigilar el crecimiento fetal. Es muy importante vigilar. Es que creo que ese es uno de los puntos clave durante el embarazo, la vigilancia. Una de las netas. Sí. Una de las netas clave. Vigilancia. ¿Cuáles serían otras netas, Oti? De una vez aviéntatelas. A ver, ustedes qué entendieron, ¿verdad? No. Ahorita les voy a hacer el examen. Exacto, ya. A ver, las netas las van a dar ustedes. No, nada más. Yo diría que terapia médica y nutricia para todas las mujeres, pues yo diría embarazadas, pero bueno, sé que no es realista o que tal vez no estamos en este momento, en ese lugar, pero sí terapia médica y nutricia para todas las mujeres embarazadas con diabetes tipo 2 o diabetes gestacional. Hay efectos sin diabetes claros y contundentes de reducción de muchas complicaciones y de riesgo incluso posterior metabólico para las mujeres y para el bebé pues menos también riesgo. Entonces, terapia médica y nutricia, o sea, sí un nutriólogo que tenga experiencia en esto debe atender a estas mujeres para que les vaya mejor a ellas y a sus bebés. Yo también me quedaría embarazadas, todas. Embarazadas. Yo me quedaría igual, no hay que comer por dos, hay que comer con calidad, con esa necesidad que tenga nuestro cuerpo, porque hay veces que también los trimestres se comportan diferente. Hay veces hay menor apetito, hay veces que hay mayor apetito, pero siempre vigilar calidad de alimentos. Sí, entonces sí, cada quien va a decir una neta. Sí, ¿verdad? Ok. Vas. Voy, pues no nada más dar recomendaciones, una lista de recomendaciones, sino lo que siempre insistimos, aplicar educación y consejería nutricia dentro del acompañamiento de la mujer embarazada. Muy importante. Yo iba a decir esa. Te la gané. Yo digo otra rápido. No nada más glucosa. Es importante triglicéridos, ácidos grasos libres, o sea, por eso hay controversia entre restricción de hidratos de carbono o no. O sea, los que dicen que sí hay que restringir es porque se ha visto que disminuye el crecimiento fetal y tiene menos efecto en la glucosa postprandial. Pero por otro lado, eso te lleva a muchísima grasa en la dieta. Si tú restringes hidratos, te lleva mucha grasa y entonces lo que haces es aumentar triglicéridos y ácidos grasos libres que también te pueden llevar a un crecimiento excesivo fetal, ¿no? Y a una creación y a resistencia a la insulina por dietas altas en grasa,
porque hay más ácidos grasos libres. Entonces, ni muy, muy, ni tan, ¿no? O sea, creo que no es claro esta restricción de hidratos, no es claro dar dietas altísimas en grasas, al revés, moderado, buen patrón de alimentación, pero no solo nada más vigilar glucosa, sino tomar en cuenta lípidos también, que son sustratos energéticos. Yo diría que, bueno, aunque sea diabetes, si es diabetes gestacional o porque sea también embarazo, o sea, la importancia realmente como o sea, de darte de cuidarte, o sea, de que es una etapa maravillosa para lograr cambios en tu forma de comer. Por cualquiera de las dos razones, por embarazo o por diabetes gestacional. Y que hay... Por más razón por diabetes gestacional. Y que das la tierra firme para el crecimiento y el desarrollo de hábitos para tu bebé. Entonces también Claro, mucho de lo que logras, mucho de lo que logras en el embarazo es el inicio de ese bebé en su estado de salud. Entonces es una buena etapa para hacer muchos cambios vigilados, disfrutar esta etapa sin miedo, pero sí con vigilancia. O sea, no, como decía ahí Edna, y lo comentamos también en el programa, no es comer por dos, pero tampoco es vivir con miedo esta etapa porque tampoco se disfruta. No. Pero sí con conciencia. Exacto. Muy bien. Me gusta. Nada más, nutrición en el embarazo es la oportunidad única para prevención. O sea, en todos sentidos. Entonces, los primeros 1000 días de vida. Exactamente. Así es. Buenísimo. Oigan, la semana que estoy pensando ahorita que no sabíamos bien cómo ponerle el nombre al famoso programa que vamos a hacer para la semana que entra. Yo creo que deberías hacer una infografía, ¿saben? Que diga, la neta de piquitín, niños remilgosos, niños quisquillosos, todos los nombres. O sea, todos los nombres. Alimentación selectiva. Remilgosos, Alimentación selectiva. Seleccionistas selectivos y todo lo demás. Berrinchú, no es cierto. Berrinchú. Niños odiosos. Los niños que no quieren comer bien. Ajá. Vamos a hablar sobre los niños que no quieren comer bien. Ándale, la neta. Está bueno. Muy bonito. La neta. Y de 5 mamás, además, que eso también está pues más. vamos a platicar nuestras historias. Terroríficas. 5 mamás nutriólogas. Mamás, pobrecitos, mamás nutriólogas. No, pero se aguantan. Ya. Les va bien. Mamá, está bien que me quieres y me cuides, pero déjame comer. No, así es que no se les olvide de darle like, campanitas, ponerle las notificaciones para que se recuerden y cada vez que todos los viernes vean, ya es viernes de Nutrinetas, sale, vamos a escuchar el programa. Déjenos sus comentarios, ¿sale? Ya estamos casi por terminar la temporada. Nos van a extrañar. Ya vamos a terminar. A ustedes. Ya se acaba el año. Así es. Qué ya emoción. Se acaba el año. Ya estamos la siguiente semana en diciembre, así que no se los pierdan los últimos programas. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Bye. Adiós. Bye.